Acá estamos de vuelta en Aprender Salud Radio, en este programa que estamos compartiendo con el doctor Diego Yunta, que vino hoy a contarnos sobre el ausentismo y su investigación. Y queríamos dejamos un par de preguntas abiertas para esta parte, pero queríamos hacer un pequeño paréntesis y que nos cuentes un poco del área, esta área que trabajás vos, que coordinás, que tiene que ver con la investigación no patrocinada. ¿Qué significa esto y cuál es la importancia que tiene? Perfecto, bueno, nada, es como hablar de mi equipo y la verdad que mi equipo en realidad lo que hace es, hacemos investigación basándonos en lo que le interesa a los médicos y lo que le interesa a los pacientes, y se llama no patrocinada precisamente porque no tiene patrocinio, o sea, no es como la investigación que paga la industria farmacéutica con interés de la industria farmacéutica, sino que nuestro foco está puesto en los médicos y en los pacientes. Y definitivamente en realidad somos un área muy atípica y nuestro fuerte es la docencia, o sea, es un equipo que nos formamos entre nosotros y nos ocupamos de la formación en investigación de los médicos de nuestro hospital, de residentes, de estudiantes de medicina. Tenemos programas dirigidos para esos tres grandes grupos y nuestra forma de trabajar es precisamente esto, ¿no? O sea, haciendo investigación con un foco del interés en el médico y en el paciente y siempre haciendo equipos de trabajo. La verdad que no sé si nadie lo conoce. Vos, Carlos, pensás que es la importancia también vos que estás en la institución de tener este espacio cuidado de investigación, Y ¿no? siempre el hospital priorizó investigar, pero en este caso se avanzó más y se delimitó bien, se le dio entidad a un área que específicamente no dependa de un sponsor externo, sino que las cosas surjan por las necesidades reales de la atención. Y esto para mí, no sé, siempre me dio orgullo que el hospital haya hecho esto, ¿no? Realmente es un área que apreciamos mucho. Sí, tiene que ver también digo, estar mirando los procesos hacia adentro para mejorarlos, ¿no? Sería con ese objetivo que es, bueno, súper docente, obviamente. Claro. Y también con toda esta cosa de que, digamos, a los médicos y a los pacientes tenemos intereses y preguntas que son totalmente diferentes de las que puede llegar a tener la industria. Y definitivamente son preguntas muy relevantes y muy importantes que ponen el foco en lo que nos interesa en el vínculo que construimos. O sea que definitivamente es algo que suele no estar financiado y suele haber poca gente dedicándole tiempo significativo a la producción de estas cosas. ¿Cuánta gente trabaja, me dijiste? ¿Ya lo dijiste? En este momento, Sí. digamos, somos aproximadamente 7. Tenemos un programa de pasantías que en este momento cuenta con 6 estudiantes de medicina que trabajan como investigadores asesores, y un programa de formación que es una beca de formación en investigación en medicina interna que en este momento cuenta con 3 personas, con 3 médicos en formación, y tenemos rotantes que ahora, como es el verano y hay poca gente, hay aproximadamente 6. Wow, En el 23, pico, 23. en el pico llegamos a ¿Qué 18, equipo? 16. Sí, sí, sí. Son un montón. Sí. Sí, buenísimo. Qué buen equipo. Genial. Y bueno, volvamos al tema. Nos quedó picando la pregunta de por qué podemos llegar a decir o a pensar que faltar, digamos, a la consulta con el médico puede ser algo que nos pueda ser perjudicial para nuestra salud. Sí, al respecto yo te quería decir que para poner foco así, estresarte un poco, ¿qué fue lo que más te sorprendió entonces cuando vos abordaste este tema? ¿Qué es lo que más te sorprendió en esta investigación que es parte, entiendo, de una tesis doctoral, ¿verdad? Sí, wow, la verdad que me sorprendieron muchas cosas, que eso es lo interesantísimo que tiene la investigación, que te posiciona en un lugar totalmente diferente porque generamos conocimiento y empezamos a entender los fenómenos, y eso nos permite de alguna manera diseñar estrategias para optimizar estos encuentros entre médicos y pacientes que son fundamentales. Digamos, lo que más me sorprendió primero fue la frecuencia, o sea, esto que te decía hace un rato que me pareció tan llamativo, no, digamos, cuando uno estudia el ausentismo en el mundo, es relativamente común esto de 1 de cada 3, 1 de cada 4, pero hay lugares que tienen mucho más faltas y hay lugares que tienen mucho menos faltas que nosotros. La frecuencia a mí me sorprendió, yo esperaba mucho menos. Y la otra cosa que me sorprendió es
efectivamente ver que la gente que más falta empieza a tener algunas cositas como que marcan que no le va tan bien a su salud. Y esto lo vimos, lo objetivamos específicamente porque de pronto la gente que más falta viene más a la guardia. La gente que más falta se interna más de manera no programada y la gente que más falta también tiene más problemas de salud que la gente que menos falta. Entonces, eso para mí fue una sorpresa. Si bien yo puedo entender que en ese encuentro entre médico y paciente se pauta un programa de cuidado y hay una serie de cosas que son beneficiosas para la salud del paciente que ocurren en ese encuentro, el tener datos específicos de que efectivamente puede llegar a potencialmente perjudicar la salud del paciente que falta mucho, eso a mí me sorprendió. Es sorprendente, la verdad. Sí, la verdad que... No es un dato menor, aparte de pensar que por algo que parece tan inocuo como no venir a una consulta puede estar enganchado con problemas Es después. como que ahí pasó de ser un asunto de nada más de fallaste en algo, fallaste en la cita, a algo significativo, decís vos. Hay algo significativo en este... Y efectivamente da la sensación que pone el paciente que tiene este patrón de faltar más, definitivamente pareciera que está más expuesto a venir más a la guardia, que eso habla de que algo le pasó por lo que vino a la guardia, o de pronto internarse de forma no programada, que también habla de que algo le pasó y por eso se internó. Entonces, por un lado, el paradigma anterior del médico haciendo cosas beneficiosas por el paciente, digamos, uno dice, bueno, esto está en total concordancia, o sea, nos perdimos ese encuentro, entonces no ocurrieron cosas positivas, pero podría no ser eso, o sea, hoy en día nosotros vemos la relación entre el médico y el paciente como algo que se construye de a dos y que se pauta de a dos, y definitivamente ya no es el modelo paternalista donde el médico es responsable del cuidado, sino donde nos hacemos cargo del cuidado en conjunto. Entonces, en ese modelo uno podría decir que en una de esas, la gente que más falta está marcando que necesita de alguna manera un cuidado o una atención especial, porque algo está pasando ahí atrás que no podemos resolver sin dialogar, sin hablar, sin indagar, sin ir a buscar eso. Entonces, la verdad que es el tipo de cosas que uno dice, bueno, qué bueno que empezamos a estudiar esto, porque identificamos algo sobre lo que podemos trabajar y que la forma de trabajar es ir a conocer qué es lo que pasa atrás de todo esto. Ya estamos avanzando con el próximo programa de radio. Porque yo cuando te escuchaba digo, claro, es toda una línea, porque es muy interesante que los pacientes, la comunidad que cuida la salud en el hospital sepa esto, de que hay muchos aspectos del mejor uso de este sistema. Y un aspecto clave que vos decís era la construcción de un equipo de trabajo entre el paciente, el médico o los profesionales de la salud y la familia. Que ese equipo sea sólido, que aguante los cimbronazos y que no a la primera de cambio, pero, ¿no? Y que haya seguimiento, o sea, que haya confianza, solidez, seguimiento. Eso tiene un efecto, según conocemos, muy superior a la medicina casual, al toco y me voy, ¿verdad? Entonces después vamos a hacer otro programa con eso, ¿eh? Vamos a ponerle foco, porque cuando estudiamos esto, cuando lo comunicamos antes, vimos que no es lo mismo en los mayores, no es lo mismo en la edad media y no es lo mismo en los chicos. Claro. No sé que cuando vos buscaste si también las faltas son distintas en los chicos, en los del medio, en los jóvenes. Qué bueno que lo decís, Carlos. O sea, definitivamente, probablemente lo mejor que haga el médico por el paciente es sostener un vínculo sano en el cual se pautan las cosas en conjunto. Pero eso seguramente, si no se da el encuentro, no se trabaja ese vínculo. O sea, y si ese vínculo no existe, porque definitivamente tiene que haber confianza, tiene que haber libertad, tiene que haber un buen nivel de diálogo, tienen que existir ciertas características de ese vínculo para que efectivamente podamos promover la salud entre todos. Una agenda, un orden también del proceso, ¿no? Porque hay un proceso. Ni hablar. Y introdujiste esta idea de que, ponerle, los que más faltan
son los más jóvenes. O sea, los más grandes establecen vínculos diferentes con su médico. Entonces, definitivamente hay algo ahí que vale la pena investigar muchísimo más, pero probablemente esta cosa de comunicar que potencialmente podría no ser bueno para la salud individual, o comunicar que el dejando estos turnos bloqueados y no viniendo estoy perjudicando al resto de la gente que podría aprovechar eso, me parece que es el primer paso, porque la gente conociendo esto se puede hacer cargo de conductas que son más saludables para la población, no solo para cada uno. Claro, tomar que somos una comunidad que está cuidando la salud, somos un conjunto de profesionales y de personas que estamos en la misma, ¿no? Sí, y un poco el objetivo también de este programa es, bueno, propiciar la reflexión sobre este tema que quizás no estaba en la agenda de la gente, no estaba en la cabeza, no para que salgan corriendo todos no para pasarnos de roja, que era lo que contabas un poco fuera de aire recién, de otro tema que tiene que ver con la cosa alocada de desequilibrarse y ya asistir a la llamada policonsulta, como dijiste vos. Claro. Eso no sería el eje. No, para nada, pero está bueno que lo digas, o sea, como todo en la vida, la búsqueda del equilibrio es muy importante. Definitivamente, acá estamos hablando de pedir consultas y faltar. No estamos hablando de cantidad de consultas. O sea, la cantidad de consultas depende mucho de pautar una agenda de cuidado en el contexto de este vínculo del que hablábamos, y decidir en conjunto con el médico cuándo es apropiado venir, cada cuánto es apropiado venir, por qué cosas en particular en el contexto, porque todos los pacientes son totalmente diferentes y hay gente que necesita más espacios, hay gente que necesita menos. Por supuesto que en este caso no estamos hablando de la policonsulta, que es un mundo enorme, es otro mundo aparte, y definitivamente acá solo estamos hablando de el hecho de alguien que saca un turno y de pronto no viene. Como bien vos decís, Fede, no es algo, salvo que sea lo apropiado y lo que se consensuó, porque definitivamente existen algunas patologías y algunas situaciones que necesitan más contacto, que necesitan más de estos encuentros. Digamos, cuando es esa la situación, definitivamente el número apropiado de encuentros puede ser un poquito más alto, pero el tema es que la policonsulta tampoco le hace bien al paciente. O sea, el sacar demasiados turnos y el venir a todos tampoco es algo bueno. O sea, porque como decíamos hace un rato, definitivamente el cuidado médico y la cantidad de espacios para que ocurran esos encuentros es finito. Entonces, ¿cómo regular para que la población que necesita usar esa herramienta para promover su cuidado tenga accesibilidad equitativa, sin que alguien esté sobreutilizando de alguna manera un pedacito de ese recurso? Y eso es difícil, por supuesto que es difícil, y requiere que este encuentro entre el médico y el paciente se dé, y requiere que intercambiemos información, y requiere que consensuemos una agenda de cuidado en conjunto. Está clarísimo. Está muy bueno. Bueno, yo creo que lo vamos cerrando. Lili, me gustaría que, porque este es un tema que se abre y me imagino que la gente va a querer dar su opinión, va a querer dejar sus comentarios, Sí. ¿dónde lo puede hacer? Y lo puede hacer en Facebook, en Aprender Salud Facebook, el Facebook del Hospital Italiano. Buenísimo, ahí nos pueden dejar todas sus consultas, para seguirlo también, ¿no? Inquietudes, Sí. lo que quiera. Un mínimo comentario, o sea, a nosotros nos interesa muchísimo digamos, que la gente participe de este tipo de cosas, y que quien esté interesado porque necesita más información, o porque le gustaría profundizar un poquito más en esto que estuvimos estudiando, o de pronto tiene alguna idea que le gustaría discutir o que les gustaría proponer, la verdad que a nosotros nos encanta recibir ese tipo de sugerencias y ese tipo de comentarios, porque definitivamente nuestro objetivo es generar información sobre las cosas que le importa a la gente y que le importa a nuestra comunidad médica. Entonces, cualquier comentario o sugerencia nos viene perfecto. A su vez está el sitio del Facebook del área de investigación en medicina interna, que digamos está muy dirigido hacia la docencia, pero por supuesto cualquier comentario ahí es muy bienvenido. Bueno, lo vamos a dejar también entonces ahí en el posteo para que lo puedan acercarse por ahí.
Te agradecemos un montón, Diego. ¿Cómo la pasaste? ¿Bien? Genial. Gracias a ustedes por la invitación, porque definitivamente uno siempre dice que como investigador tiene una responsabilidad moral de difundir lo que aprendió. Porque si nosotros no difundimos lo que aprendimos, definitivamente no estamos haciendo ese ruidito en miles de cabezas que cuando reciben esto empiezan a pensar de qué manera se puede utilizar esa información para mejorar el contexto en el que vivimos. O sea, esa responsabilidad moral no solo es hacia la comunidad médica, sino también es hacia esta parte fundamental del vínculo médico-paciente que son los pacientes. Tal cual. Bueno, vamos a dejar ahí. Bueno, obviamente tenés las puertas abiertas para seguir difundiendo todos los trabajos que vayan haciendo. Te vamos a seguir en contacto. Y bueno, Carlos, ¿alguna reflexión final? Con nosotros como canal, porque nosotros creemos muchísimo en esta construcción que estamos haciendo, ¿no? Que paso a paso va ocurriendo. Así que bueno, hasta acá llegamos por Nos hoy. despedimos hasta la próxima. Ahí va. Nos vemos. Chao, Mati, gracias por ahí aguantar en el control los chicos de IVA TV, como siempre, me olvidé de agradecer. Y bueno, nos seguimos en la próxima. Estén ahí. Saludos. Aprender Salud Radio, una propuesta del Hospital Italiano de Buenos Aires centrada en el bienestar.